Bueno, conociendo a Jesús. Estamos en el tercer audio del capítulo 3 de Juan. Cuando Nicodemo fue a Jesús, no sabía lo que significaría para él este encuentro. Jesús fue directo a lo que Nicodemo necesitaba comprender. Aunque en esa primera reunión no esperaba una reflexión tan profunda y devastadora para él. Quizás esperaba llenar la necesidad existencial que en la cima de su carrera como religioso, político, acaudalado fariseo, miembro del Sanedrín, un principal entre los judíos, podría desear. Tal vez un conocimiento que lo elevara aún más. Después de todo, Jesús no era cualquier maestro para él. Las señales que hacía eran extraordinarias. Solo alguien que venía de parte de Dios podría realizarlas. Quizás lo único que podría desear para él serían señales, que este maestro podría enseñarle cómo hacerlas. Tal vez podemos especular sobre los motivos que llevaron a Nicodemo a encontrarse con Jesús. Pero Jesús sí sabía qué debía revelar a este fariseo prominente, principal entre los judíos. Lo primero que Jesús le dice al verlo es algo que fue como una espada de doble filo que penetró lo profundo de su alma. Le dice en el versículo 3, debes nacer de nuevo para entrar o ver el reino de Dios. En otras palabras, Nicodemo, estás en la cima de la nada. Nada de lo que has hecho te dará acceso al reino de Dios. Solo naciendo de nuevo. Pero tengo una mala noticia para ti. En el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te serviría de nada ni volviendo al vientre de tu madre, porque la carne no puede heredar el reino de Dios. En 1 Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Sin embargo, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, la pregunta relevante de Nicodemo es, en el versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo solo entiende el lenguaje de sus propias obras meritorias. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Qué tengo que hacer? No entiende que Jesús le está diciendo, nada, Nicodemo, nada puedes hacer. Así como nada hiciste para nacer del vientre de tu madre, y nada haces para crecer y envejecer, y nada haces para permanecer aún con vida. Bueno, aunque nosotros siempre creemos que algo hacemos, y a ese algo le damos muchas veces más importancia que a todo lo que Dios hizo para que estemos hoy, tanto yo hablando aquí como tú escuchando. Nos pasa, somos carne. Bueno, era necesario que Nicodemo viera por sus propios ojos la señal que se levantaría ante él. Luego veremos de qué se trata esta poderosa señal de Dios. Antes, veamos qué efecto tuvieron las palabras de Jesús luego de este encuentro. Jesús le dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo estaba entrando ahora en los propósitos de Dios, como lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. Nicodemo amaba a Dios. Pareciera que es una de las cosas que provocó esta conversación, porque en el capítulo 7 de Juan, versículos 50 al 53, Nicodemo está defendiendo a Jesús. ¿Y por qué lo hace? Porque
los fariseos estaban siempre preparándose para arrestar a Jesús y ejecutarlo. ¿Ya? Entonces allí en el capítulo 7, versículo 50, dice lo siguiente. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿ya? ¿Se acuerdan? El cual era uno de ellos, de los fariseos. Él dice en el versículo 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y luego cada uno se fue a su casa. Aquí vemos a Nicodemo defendiendo a Cristo a costa de todo lo que podría ocurrirle, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a otro pasaje en el cual Nicodemo es relevante también en esta historia. En el versículo 19, en el capítulo 19 y versículo 38, dice, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, escuchen quién estaba aquí, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Se hace énfasis en esto. El que antes había visitado a Jesús de noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué le sucedió a Nicodemo? ¿Qué le llevó a esta instancia? Tenemos que decir que las palabras de Jesús. En el versículo 14 del capítulo 3 de Juan, el que estábamos viendo, Jesús le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora Señor está hablando, ¿cierto?, de lo que ocurrió en el libro de Números, capítulo 21, versículo del 4 al 9. Y es que el pueblo se rebela contra Dios y murmuran contra Dios, protestan contra Dios porque consideran que allí en el desierto los llevó para matarlos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?, dice. Ahora, ¿quién había muerto hasta ahí? ¿Por qué no había muerto? Porque estaban bajo la protección de Jehová. Jehová quitó su mano y aparecieron serpientes. Dice la Biblia que Él envió. Claro, si Él quita su mano, Él está dejando que el enemigo avance. ¿Quién detiene la mano de Dios? La mano del enemigo, solo la mano de Dios, ¿no es cierto? Ahora, dice que cuando estas serpientes venenosas mordían al pueblo, muchos murieron. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿por qué nosotros no caemos fulminados ahora mismo? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por eso tú y yo estamos aún en pie. ¿Qué hizo el pueblo? Dice que se arrepintió. Fueron a Moisés y le dijeron, hemos pecado contra Jehová y contra ti. Al reclamar, ¿cierto?, al rebelarnos. Ellos entonces pidieron misericordia. Ahora, ¿qué más puede pedir el hombre ante quien lo creó? Ante quien
es todopoderoso y soberano. En Lucas 13, versículos 3 y 5, Jesús dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nosotros también fuimos mordidos. Y esa mordedura inyectó el veneno del pecado en nuestra naturaleza. La conversación de Nicodemo con Jesús esa noche apuntó justamente al arrepentimiento del fariseo. Tienes que nacer de nuevo. Si no reconoces que necesitas ponerte en mis manos, en otras palabras, estoy parafraseando aquello, interpretando lo que Jesús dijo. Si no reconoces que necesitas ponerte en mis manos para ello, nada podrás hacer para ver el reino de Dios. Por eso los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, perdónanos. ¿Recuerdas tú cuáles son los pasos que Dios demanda del que se acerca a Él? Arrepentimiento y fe. Por esa razón Jehová manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce que deba levantar en un asta, para que todo aquel que fuere mordido mirara a ella y viviera. El poder no estaba en la serpiente de bronce, el poder estaba en la fe que la persona mordida de muerte tuviera en la palabra de Dios. El que miraba vivía, el que rehusaba mirar moría. Tal vez te preguntas: ¿cómo alguien podría rehusarse? Más adelante te vas a dar cuenta que sí es posible. Jesús le dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué relación tiene este pasaje con lo que salvó a Nicodemo? El pasaje de las serpientes. Primero, confirmó las palabras de Jesús. Así también es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Nicodemo contempló a Cristo levantado en una cruz. Sus palabras le llevaron a reconocer lo lejos que estaba de Dios, a pesar de toda su religiosidad. Eso es arrepentimiento. Además, vio la provisión divina al contemplar a Jesús en aquella cruz, como la serpiente que fue levantada en el desierto. La serpiente era símbolo del pecado del hombre desde el huerto del Edén. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por ti y por mí fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Además le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. No olvides que por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Porque cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea y Nicodemo le estaban enterrando, dos hombres ricos y poderosos. Y además, por su conocimiento justificará, dice, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Lo que he leído por partes acá está en Isaías 53. Te animo a leer este pasaje, es hermoso y lleno de la promesa que Dios nos da a través de Cristo. Una profecía escrita muchos años antes, donde nos demuestra que Dios está presente en Cristo, en su sacrificio. Nicodemo lo miró y fue salvado de la muerte eterna. La tradición dice que por la causa de Cristo murió
pobre y ejecutado por su propio pueblo y por los propios fariseos que deben haber conspirado para ello. Tal vez te preguntas, ¿qué ganó con creer en Cristo? Lo que muchas veces nos preguntamos, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás que no me auxilias? ¿Dónde estás si tú eres real? ¿Por qué no haces algo? ¿Qué ganó Nicodemo? Pobreza, muerte, ejecución. ¿Sabes qué ganó? Lo que solo se puede obtener naciendo de nuevo. Creyó en lo que Cristo hizo para todos aquellos que, reconociendo su condición de muerte eterna, miran a Cristo y creen en Él. ¿Cómo es posible que alguien no mire la cruz y vea allí la razón de su sacrificio? Como aquellos israelitas, cada uno que sentía que había sido mordido por aquellas serpientes y la muerte era eminente, miraban la serpiente de bronce y no morían. Cristo fue a la cruz porque tú y yo sabemos que somos pecadores, pero muchos se niegan, se rehúsan a mirar a Cristo y confiar en Él, porque prefieren confiar en sí mismos, prefieren ser como Nicodemo antes de aquel tiempo o aquel momento cuando conversa con Jesús. Confiaba en sus méritos, confiaba en su obra, confiaba en su religión. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, yo soy católico, antes de decir cualquier cosa, no, yo soy evangélico, no, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, como si eso te salvara? El único que te puede salvar es aquel que fue a la cruz por ti y por mí. Quiero finalizar con un texto. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Tú crees en el Hijo? Si crees en Él y has puesto toda tu confianza en Él, sabiendo que siendo pecador no puedes salvarte si no es por medio de la fe en Él, entonces te digo algo, tú tienes vida eterna. Y no te lo digo yo, lo dice Cristo. Tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo tiene una mala noticia. No verá la vida. Y es más, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero ¿cómo la ira de Dios si Dios es amor? Sí, es amor. Y porque te ama, Él cargó en Cristo tu pecado y la ira de Dios fue sobre Él, sobre Cristo, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer, aquella ira que cayó sobre Cristo, caerá sobre aquel que se rehúsa. Esto no es una forma de obligarte a creer, no. Esta es la forma que Dios tiene para decirte la verdad. Si estuvieras por caer en un precipicio y yo te dijera que te aprecio mucho, por lo tanto no me atrevería a decirte que estás por dar un paso más y caer al precipicio, ¿creerías que de verdad te aprecio?
Sería totalmente contradictorio, ¿no es cierto? Dios no puede negarte la verdad. Él tiene que decirte la verdad. Por eso envió a su Hijo, para decirte la verdad. Él dijo, yo soy el camino a Cristo, a Padre, a la eternidad, al cielo, al reino de Dios. Y yo soy la verdad, lo que escuchas, lo que ves de la palabra y la vida. La vida que solo puedes tener mirándolo a Él. Que Dios te bendiga.